Vivir para Cristo es el tema de esta noche. Le decía que Dios tiene propósito para todo, que Dios nunca hace nada a ver cómo sale, a experimentar. Los experimentos déjeselos a los científicos, déjelo para los laboratorios. Dios no hace experimentos, a ver si algo funciona, a ver si no funciona. No, Dios ya sabe lo que quiere hacer y Él obra directamente para lograr su propósito. Así es Dios. Y esa frase, los propósitos de Dios, sé que la hemos usado en algún momento de nuestra vida, pero cometemos el error muchas veces de no incluirnos en esa frase. Es decir, fácilmente podemos creer que Dios tiene un propósito para alguien, para otra persona, que Dios tiene un propósito para un ministro, para un predicador famoso, pero cuando se trata de nosotros nos cuesta creer que haya un propósito específico de Dios para nuestras vidas. No sé si usted se dio cuenta, en este mes murieron ya dos grandes siervos de Dios, conocidos mundialmente. El 1 de julio murió Jimmy Swaggart, que todos lo conocimos, los que hemos crecido en el Evangelio, sabemos quién fue Jimmy Swaggart, conocimos su ministerio, conocimos los inconvenientes que hubo en su ministerio y también fuimos testigos de su restauración y la exaltación a la que Dios lo llevó después. Hace 2 días murió también John MacArthur, un prolífico escritor, un autor impresionante. Si usted busca en la red va a encontrar más de 100 títulos de libros escritos por este hombre, aparte de comentarios. Y uno dice, no, esos hombres estaban en el propósito de Dios, obviamente. Oh, Dios tenía un propósito para levantar a un Jimmy Swaggart en la década de los 70s, que abarcó 80s, 90s y ahora en 2020 todavía estaba dando de qué hablar. Usted dirá, no, Dios tenía un propósito para John MacArthur, su nombre resuena en todos los círculos evangélicos en el mundo. Pero a mí apenas me conoce mi mamá, dirá usted. A mí apenas me conoce el vecino, a veces ni los vecinos nos conocen. Y decimos, sí, Dios tiene un propósito para otras personas, pero para mí no. Yo soy casi una casualidad en el proceso. Pues no. Déjeme decirle que no, Dios tiene un propósito específico para su vida, muy único. Empecemos por ahí. Dios tiene un propósito único para cada vida, irrepetible, no se puede repetir ese propósito. Hay solo uno de usted en el mundo, hay solo una persona como usted que puede cumplir el propósito de su vida, solo usted lo puede lograr. Ahora, vamos a usar un ejemplo. Durante los últimos meses he venido hablando de encuentros con Cristo. Hemos visto personajes de todo tipo, desde mendigos a eruditos bíblicos, eruditos espirituales que se encontraron con Jesús, hombres comunes y hombres muy eminentes. Hoy vamos a hablar de uno más. Vamos a hablar de este personaje. Leamos en Gálatas 1:15. Y a través de la vida de este hombre, vamos a ver cómo Dios también tiene un propósito para nuestras vidas. Gálatas 1:15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, leamos la primera parte del 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Hasta ahí. En el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó ¿desde dónde? Desde el vientre. Eso habla de un Dios de propósitos. Un ser humano, y oiga bien cómo se lo digo, nunca un ser humano viene a la tierra por accidente. Nunca. Alguno de ustedes o a alguien que usted conoce piensa que fue un accidente de sus padres y por eso existe. O que, hay personas que crecen con este trauma. Yo no fui planeado. Mis padres no me deseaban y por eso yo estoy aquí, me siento miserable, mi vida no tiene propósito, no tiene sentido. Déjeme decirle que usted es mucho más trascendente
que la voluntad de sus padres. Ya sea que sus padres lo hayan deseado o no, Dios deseó que usted naciera. Tal vez el método empleado fue un poco, tal vez no muy agradable para usted. Y mire que se lo dice a alguien que es el último de 10 hijos. Sí, es que cuando yo lo pienso así, me da risa porque sí que yo no debía haber nacido. Mi hermana, que es antes que yo, es 8 años mayor que yo. O sea que cuando mi mamá tuvo al último, al noveno, a la novena, una hermana, pasaron 8 años y ya estaba cerrado todo el aparato reproductor. Y de repente ya, ups, faltaba el negrito. Yo tengo motivos para pensar que yo no fui deseado. Si ahora con 4 hijos ya la gente está diciendo, ya son muchos. Imagínese 10. Ahora imagínese el último, con qué trauma no puede uno crecer. Sin embargo, cuando yo conocí a Cristo, me di cuenta que Dios tiene propósito para todo. Así hubiera sido yo el hijo número 15 o el hijo número 20, siempre hay un propósito. Si usted fue fruto de una violación, hay un propósito para usted. Cualquier ser humano que haya venido a la tierra, no importa la forma como haya sido concebido, viene con un propósito divino. Dios puede, quiere, Él va a usar a cualquier ser humano independientemente de las condiciones en que está en esta tierra. Porque la vida humana es tan preciosa que es imposible pensar que algo como la vida del hombre pueda suceder por casualidad. Eso no sucede. La imagen de Dios está en el hombre, ¿sí o no? Imagen y semejanza de Dios. Dios no va a dejar que su imagen surja, por casualidad. No, hay un propósito. El apóstol Pablo él reconoció, luego que conoció a Cristo, que a Dios le agradó apartarlo desde el vientre de su mamá. Es decir, Pablo llegó a entender que él había nacido con un propósito específico. Y era revelarle a su hijo para que él lo predicara entre los gentiles. Un trabajo excepcional. Pero, ¿cómo llegó Pablo a tener esa convicción? ¿Cómo llegó el apóstol Pablo a dedicar su vida entera a esta misión de predicar a Cristo entre los gentiles? ¿Qué hacía antes de conocer a Cristo? Allí es donde empieza este pequeño viaje por la vida del apóstol. En primer lugar, Pablo, antes de conocer a Cristo, era enemigo de Cristo, enemigo de la iglesia de Cristo. Y él mismo lo declara sin esconder nada en varios pasajes de la Biblia. Leamos Hechos 26, del 9 al 11, por favor. Yo ciertamente, una vez más, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, dice Pablo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Es decir, yo estaba de acuerdo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido, sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo llegó a creer, antes de ser Pablo, obviamente, Pablo llegó a creer que su propósito en la vida era destruir cristianos. Él llegó a creer en algún punto de su existencia que el propósito de su vida era luchar contra el nombre de Cristo y destruir, borrar todo registro del nombre de Cristo de la tierra. Él llegó a pensar que ese era su propósito. Luego dice en 1 Corintios 15, 9. Primera carta otra vez del apóstol Pablo a los Corintios, en el 15:9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y una vez más, Gálatas 1, 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres, de las tradiciones de mis padres.
Al día de hoy hay muchas personas creyendo que su misión en la vida, su propósito, el significado de su existencia es rebelarse contra Dios, luchar contra Dios. Muchos de nosotros, espero no equivocarme, muchos de nosotros hablamos en contra del Evangelio antes de conocer de verdad el Evangelio. Tal vez usted no lo hizo abiertamente, pero lo pensó. Hablamos mal del Evangelio sin conocerlo, dijimos, esa religión, esos aleluyas, esos gloria a Dios, esa gente que se reúne, esa gente que hacen tanto escándalo cuando cantan. Algo mencionamos. Entonces nosotros nos podemos identificar con la enemistad que Pablo tenía con Cristo. Y prácticamente todo ser humano, antes de ser salvo, es enemigo de Cristo. Cuando no le conocemos, cuando no sabemos cuáles son sus propósitos para nuestra vida, todos en algún momento nos hemos sentido enemigos de Dios y realizamos diferentes acciones en su contra. Pablo era un enemigo no de palabra, él actuaba en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Los perseguía, dice él mismo, y los metía en las cárceles y los forzaba a blasfemar. Es decir, los amenazaba que si no hablaban en contra del nombre de Cristo, los mataba o les hacía algo, los torturaba, algo. Y los forzó. ¿Qué es lo que provoca en un hombre el rechazo a Dios? ¿Qué es lo que provoca en una persona ese antagonismo, esa lucha abierta contra Dios? En primer lugar, no conocerlo. Cuando no nos damos la oportunidad de conocer a Dios, fácilmente con nuestra mente humana damos opiniones sin conocer nada. Yo no había leído ni la Biblia y yo sentía que era aburrido el Evangelio. Yo creí en mi tiempo de juventud, antes de ser cristiano, yo creía que era una religión para viejitos, una religión para ancianos. Así le enseñan a uno. Que solo los ancianos que ya no se divierten, que ya no tienen deseos de vivir, son los que se hacen cristianos. Pero la realidad es que somos enemigos de Dios porque no le conocemos, porque no hemos aprendido que Dios tiene un propósito para nosotros. Luego, posterior a eso, viene la conversión del apóstol. Él se convierte a Cristo y veamos su testimonio en Hechos 9. Volvamos a Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En primer lugar, la conversión de Saulo ocurre cuando Cristo se le presenta. La conversión de Saulo fue dramático, fue algo espectacular, digno de una película. Y yendo camino a Damasco, lo rodeó de pronto, dice, un resplandor de luz. Era de día. Pero el resplandor, Pablo lo describe más adelante, era más fuerte que el sol. Entonces, la presencia del Señor lo rodeó. En este caso, como una luz visible. Todos nosotros tuvimos un encuentro personal con Cristo. Y si usted no ha tenido ese encuentro personal con Cristo, es para que usted medite en esto. No tiene que ser tan dramático como el apóstol Pablo. A la mayoría de nosotros el Señor se nos presentó a través de una palpitación en el corazón. Oímos una palabra, oímos un mensaje, un canto que nos hizo latir el corazón con fuerza. ¿Sabe? Yo identifico cuando el Señor empezó a trabajar en mi corazón a través de una alabanza de este famoso cantante Marino, Stanislao Marino. ¿Sabe usted quién es Marino? Mire, yo escuchaba unas alabanzas de este hombre que mi mamá ponía, por cierto. Ni siquiera fui yo que la buscaba. Mi mamá tenía alabanzas todo el tiempo en su radio casetera. Y yo escuchaba esa alabanza y oía las letras.
Mire, me impresionó tanto que hasta las escribía. Cuando mi mamá no estaba, para que no se diera cuenta que me estaba tocando, yo agarraba su casetera, ponía la canción, le daba play y copiaba una línea. Luego retrocedía para ver si no me había equivocado y luego copiaba la siguiente. Decía, piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Pero yo le oí estas alabanzas, hermano, y mi corazón empezaba a palpitar más fuerte y me daban ganas de llorar y yo no sabía por qué. Yo sentía que me estaba hablando a mí. Y yo mismo me decía, esto es ridículo. ¿Cómo puede ser que algo, hasta tonto me sentía yo? Casi a punto de llorar con una alabanza que yo mismo estaba poniendo. Pero a Pablo se le presentó como un resplandor de luz que lo tiró al suelo. A nosotros nos habla de otra manera, con palabras más sencillas, pero siempre es el Señor que usa métodos diferentes. A veces es una exhortación, a veces es un gesto de un ser querido, una palabra de aliento de alguien o un deseo de que Dios le bendiga, un Dios te bendiga en el hombro, un estoy orando por ti. A veces eso es todo lo que necesitamos para que el Señor entre a nuestro corazón. Y en el caso de Pablo fue algo impresionante. Cayó a tierra, algo muy significativo. Cuando nosotros estamos de pie, es signo de autosuficiencia, de que estamos erguidos, estamos en control. Pero Pablo cayó a tierra, una señal de humillación, de que él no estaba en control de todo, que él no era capaz de mantener el control de esta situación. Cuando el Señor llega a la vida de una persona, lo último que nosotros podemos hacer es pretender tener el control sobre lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El apóstol cayó a tierra y ahí postrado en actitud de humillación, Dios le habló. Es la posición correcta. Un consejo para nosotros, ya somos cristianos y sé que usted entiende esto. Cuando Dios le hable, humíllese, humillémonos. Cuando Dios quiere hablar con nosotros, adoptemos una actitud de humillación para que Dios nos hable. Si nos mantenemos en nuestra altanería, en nuestro orgullo, jamás vamos a oír y mucho menos entender la voz de Dios. El Señor nos quiere humillados. Así nos quiere el Señor, humillados delante de Él. Y no me refiero a una humillación forzada o fingida, no, una humillación genuina de corazón. Si entregamos nuestra humillación al Señor, Él sabrá qué hacer con ella. La vida a veces nos humilla, hay que reconocerlo. Y usted puede sacar a la mejor ventaja, el mayor beneficio de esa humillación y presentárselo al Señor. ¿De qué manera nos humilla la vida? Hermano. Hay momentos dolorosos en la vida, muy dolorosos. La partida de un ser querido es un momento de humillación. Entréguesela al Señor. Cuando su corazón está quebrado, hable con Dios. Las palabras que salen en un momento de humillación, hermano, son las más sinceras, son las más auténticas. Cuando decía mi hermano Moisés el otro día en los bautismos, cuando un hijo se va de la casa de la manera más correcta posible, pero el corazón de los padres se quiebra, porque los hijos son parte nuestra. Y cuando un hijo sale de la casa, hasta el padre más duro se va a sentir humillado, quebrantado. Vaya al Señor en ese momento. Una decepción amorosa para los más jóvenes. Cuando sufren una decepción amorosa, entréguesela al Señor. Las palabras que salgan de su corazón en medio del quebranto son más sinceras que cualquier otra. Un despido del trabajo, un momento de que no puede pagar sus cuentas y está preocupado, llévele esa preocupación al Señor. En ese estado de humillación, Dios toma control de la situación. Al apóstol Pablo, a este hombre era imposible humillarlo, ni que él se humillara. Dios lo tuvo que hacer de forma sobrenatural. Pero allí, tirado en el suelo, fue cuando él sacó sus palabras más sinceras. ¿Quién eres, Señor? Jesús lo confronta duro. En primer lugar le habló: Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué tienes en contra mía? ¿Qué pretendes lograr? ¿Cuál es tu objetivo, Saulo? Y dijo: ¿quién eres, Señor?
Inmediatamente esa expresión de Señor indica humillación. Al Dios que perseguía, al Dios que quería afectar, dañar, ahora lo tiene en el suelo humillado. ¿Quién eres, Señor? Versículo 6. Él temblando y temeroso, estamos en Hechos 9:6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ve la diferencia en el cambio de actitud? El que iba enojado a sacar de sus casas, a arrastrar fuera, me imagino los agentes de migración ahora. El que iba con altanería, con prepotencia, con la autoridad que le daban los líderes de aquel tiempo, él iba a sacar a los cristianos de sus casas para obligarlos a blasfemar, a avergonzar a la gente. Y de repente él es el que está temblando y temeroso y en el suelo. Señor, y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo se pone inmediatamente bajo la autoridad de Cristo. Muchos cristianos, hermanos nuestros, o tal vez nosotros, hemos evitado cederle la autoridad de nuestra vida a Cristo. Y en medio de la confusión, de un momento difícil, insistimos en tomar control de nuestra vida. Y eso no funciona con Dios. Si usted insiste, si yo insisto en llevar control de mi vida, entonces Dios me va a dejar para que yo haga lo que yo quiero. Pero cuando yo tomo el control de mi vida, casi siempre lo voy a echar a perder. Yo aprendí temprano en mi juventud, aprendí que yo, con mi vida en mis manos, con las riendas de mi vida en mis manos, la echo a perder rápido. Yo lo aprendí luego. No había llegado ni a 25 años, yo ya sabía que no podía dirigir mi vida. Se lo puse en las manos al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la mejor actitud, hermano. Usted y yo no conocemos la vida, seamos honestos. Aunque usted viva 100 años, como alguien por aquí, aunque usted viva 100 años, usted no sabe dirigir su vida. No importa cuántos años, aunque viviéramos 500 años, 1000 años, Dios es un Dios eterno, Él conoce muy bien lo que quiere hacer en nuestras vidas. Hermanos, sometámonos a Cristo. El propósito que Él tiene para su vida es brillante, hermano. Es precioso. Los planes que Él tiene para usted y su futuro son mucho mejores de lo que usted se puede imaginar. Los planes de Dios siempre avergüenzan a los nuestros. Comparado a los propósitos de Dios, los de nosotros, hermanos, son como un par de piedritas que recogemos del suelo. No, los propósitos de Dios para usted son gloriosos. Nada más que nosotros no terminamos de confiar en el Señor. Pablo se pone bajo su autoridad y además recibe una comisión, recibe un mandato, una orden de lo que debe hacer. Avancemos en el libro de los Hechos al 26:15. Hechos 26:15. En esta ocasión Pablo está contando su conversión al rey Agripa. Le está relatando todo lo que él vivió, cómo conoció a Cristo y cómo se convirtió al cristianismo. Hechos 26, en el 15, una vez más, yo entonces dije, dice el apóstol, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí dice más, ya no solo lo que menciona al principio en el capítulo 9, sino aquí extiende un poco la explicación. Pero levántate, 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Aquí viene el propósito de Dios. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Oiga, 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios mío, yo me imagino la mente, la cabeza de aquel hombre debe haber explotado. Dios le está pidiendo que haga exactamente lo opuesto de lo que él pensó que era la razón de su vida.
Él pensó que había nacido para matar cristianos. No, Pablo, naciste desde el vientre de tu madre, estás apartado para hacer cristianos, para predicar el cristianismo, para cambiar la mente de la gente, para ponerles la fe en el corazón a las personas, a través de palabras que nadie ha escrito, para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás pasen al dominio de Dios. Eso es un propósito. Pero yo nunca voy a tener un llamado así. ¿Estás seguro? ¿Y sus hijos qué? ¿Y su descendencia qué? ¿Y sus nietos? ¿Usted sabe cuántos nietos tiene mi mamá? Tiene casi 40. Solo para que se haga una idea. Ahora, ¿hasta dónde ha llegado la fe de mi mamá? Ella nunca ha predicado en una iglesia. Ella nunca, aunque se ha congregado casi toda su vida, pero ella nunca ha predicado un mensaje. Pero su vida de fe pasó a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y hasta sus tataranietos, que ya tienen uso de razón, ya entienden que su tatarabuela es sierva de Dios. O sea, ¿usted se imagina cuánta gente hay allí, hermano? Entre todos los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, un gentío, pero un gentío bárbaro. Son como 60, más de 60 personas. ¿No le parece que usted puede tener una influencia muy grande? Y si entre esa descendencia suya, un hijo o un nieto suyo viene a ser un ministro a quien Dios use para ir a multitudes, y usted fue el que puso la semilla de fe en el corazón de esa persona, no subestimemos a Dios, hermano. No crea que el propósito de Dios con usted es pequeño. ¿Acaso no dice la Biblia, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande? Yo lo creo. Yo creo que es así. Y yo estoy listo y le digo, Señor, levanta ministros de mi descendencia. Yo quiero que mis hijos sepan un día, y mis nietos y aquellos que van a nacer cuando yo ya no exista, sepan que tuvieron un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo que era pastor, y ellos digan, yo quiero hacer eso también. Si mi vida puede inspirar a uno de mis descendientes que tal vez yo ni voy a conocer, pero en la eternidad voy a saber quién fue. En la eternidad me voy a dar cuenta. Hermano, no menosprecie el propósito de Dios con su vida. No crea que el propósito suyo es solo nacer, crecer, reproducirse, morir. Y en ese proceso entre el nacimiento y la muerte, ir y trabajar 8 horas durante 30 años para jubilarse y morirse. Qué aburrido eso. Qué aburrido. Dios tiene un propósito mayor para usted. Usted no sabe hasta dónde va a llegar su influencia, porque usted es un hijo de Dios que nació con un propósito divino. Dios puso su espíritu en usted. Dios puso su corazón en usted. Dios le marcó a usted. Lo escogió desde antes de formar el mundo, dice la Escritura. Y yo creo, al igual que Pablo, que Dios me apartó desde el vientre de mi mamá. Entre mis 10 hermanos, 4 ya están en la tumba. Entre los 6 que estamos vivos, ninguno es pastor. Y el último resultó que ahora es pastor. Ahora yo estoy más que seguro que el Señor me apartó desde el vientre de mi madre. Cuando pasaron 6 años, 7 y no nacía nadie, dijo mamá, ya estuvo. Faltaba el pastor. ¿Y usted cree que Dios no tiene un propósito con usted? Sí, usted se va a dar cuenta un día cómo sus hijos van a hablar de usted, hermano. El día que sus hijos ya adultos se sienten con usted y le digan, papá, mamá, estoy orgulloso de ti, gracias por la fe que pusiste en mi corazón. Algunos de ustedes ya lo vivieron. Algunos de ustedes ya lo están viviendo. Eso es propósito de Dios. No es su capacidad, no es su inteligencia, es un propósito divino cumpliéndose en usted. Y yo me siento, hermano, yo me siento emocionado de ser parte de los propósitos de un Dios eterno para esta generación, para este tiempo. Si solo es su familia, qué mejor que su familia. Usted dirá, pero a mí nunca me va a usar el Señor como a Jimmy Swaggart, como a John MacArthur, como a Billy Graham. Hermano, lo está usando en su familia, y qué es más importante. Con todo y que yo admiro a estos hombres, mire, honestamente casi lloré cuando oí de la muerte de estos hombres. Lo leí en la mañana, me levanté con esa noticia y dije, Dios mío.
Se están yendo grandes hombres de Dios. Ahora, pero quiere que le diga la verdad. A mí me importan más mis hijos que duermen ahorita bajo mi techo que estos hombres. Porque a estos ni los conocí, he leído de ellos, pero nunca los conocí. Mis hijos salieron de mí. Entonces, si solo a mis hijos yo puedo influir, ya gané. Ya gané. Y ese es el propósito de Dios para con nosotros. Así que Pablo recibió una comisión, un mandato, una orden. Vas a ser ministro, le dijo el Señor. Y vas a ser testigo de todo lo que ya viste y de todo lo que te voy a mostrar en el futuro. ¿Usted cree que ya conoció todo del Evangelio, hermano? ¿Usted cree que ya conoció a Cristo, todo lo que puede conocer de Cristo? Hermano, no estamos ni empezando a conocerlo todavía. Por eso es que, ¿por qué los cristianos somos tan poco, mire, somos tan poco creativos cuando se trata del Evangelio? Inmediatamente cruzamos los brazos. Eso es todo, ok, ya, solo eso. Tenemos un Dios eterno, hermano, que cuanto más busquemos de Él, más vamos a recibir. Mire, pero una serie de Netflix nos causa más intriga, más emoción que la historia de Cristo y la salvación. No, hombre, a veces, usted no, pero hay gente que hace maratones de serie, un día de descanso, no se despegan de la pantalla a ver capítulo tras capítulo de una serie hasta que termina y lo están emocionados. La Biblia es mucho más atractivo que es. La historia de la salvación es más atractiva porque me incluye a mí. En esta serie yo no formo parte, solo me entretiene la mente un momento, pero en la historia de la salvación yo ocupo un papel especial ahí. Luego viene la nueva vida en Cristo. ¿Cómo fue la nueva vida en Cristo para Pablo? En primer lugar, vamos de nuevo a Hechos, regresemos a Hechos 9 y leamos en el 17. La primera aclaración que hace el escritor de Hechos de la conversión de Saulo, lo metieron, dice, a Pablo o a Saulo, lo metieron en Damasco, en la ciudad a la que iba, lo llevaron de la mano porque no podía ver. Él quedó ciego después de aquella luz impresionante, él quedó con un daño en sus ojos y él no podía ver, lo metieron de la mano. Y al llegar a Damasco, allí había un discípulo de Dios que se llamaba Ananías, un discípulo de Cristo. Pues este discípulo recibió una visión de parte de Dios que le decía: Ananías, vas a ir a la calle esta y esta y esta. Ahí hay un hombre que se llama Saulo, está orando, vas a ir y le vas a poner las manos sobre él, vas a orar por él, porque necesita recobrar la vista. Y él dijo: no voy a ir porque ese hombre mata a cristianos. Yo soy cristiano, llego y me mata, es ponerme en las manos de él. Y el Señor le dijo: ve. Aquí está, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve el 16, hermano. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo que él hizo padecer a otros, lo que él hizo que otros padecieran, ahora le iba a tocar a él padecerlo también, para que entendiera lo que los otros habían sufrido. Pero no es una venganza, Dios no se está vengando, simplemente le está dando una comisión única en la vida. Lo está usando para un propósito precioso. Entonces dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Primero, ser lleno del Espíritu, el respaldo. Si no tiene el Espíritu, Saulo no puede hacer nada. El Espíritu es el que da denuedo, da convicción, da valor. El Espíritu es el que le recuerda la palabra de Cristo, la palabra de Dios. 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Primero fue lleno del Espíritu Santo y luego fue bautizado. Elementos indispensables, elementos necesarios para que Pablo desarrollara su ministerio. Versículo 20.
No, saltémonos el 19. 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermano, mire, a Dios le encanta transformar las vidas de los hombres. Mire, y nos transforma de tal manera que sucede un cambio drástico, como del día a la noche, como de blanco a negro, un cambio total. Exactamente aquello que más detestaba Saulo se convirtió en aquello que más amaba. ¿Cómo es posible eso? Pregunta. ¿Ha experimentado usted cambios en su vida después de venir a Cristo? Porque si no los ha experimentado, oramos por usted ya. Es que no puede quedarse igual. Cuando alguien conoce a Cristo, no puede seguir igual. Las cosas que antes amaba, de pronto las desecha. No me refiero a si ama a su esposa antes de ser cristiano, ya siendo cristiano no la va a amar. No, la va a amar más. Me refiero a actitudes pecaminosas. Las cosas dañinas, nocivas, tóxicas que antes le atraían, ahora las rechaza por completo. Amén. Las actitudes del corazón, sentimientos negativos, de la ira, el rencor, el enojo, el engaño, el egoísmo, todas estas cosas antes le daban sentido a su vida, ahora es totalmente lo opuesto. El que era egoísta, ahora es generoso. El que era amargado, ahora es carismático, afable, amigable. El que estaba amargado en su espíritu, ahora es un alma que se eleva por encima de todos. Ahora es una persona altamente manejable, tratable. Es alguien con quien da gusto estar. Algunos de nosotros antes de conocer a Cristo, nadie nos aguantaba. ¿Se acuerda? Ahora que conocimos a Cristo, la gente quiere hablar con nosotros. La gente quiere hablar con usted. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a dejar como usted estaba. Y Saulo, predicaba a Cristo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos se asombraban del cambio. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios. Su vida antes de Cristo, perseguidor de la iglesia, un justiciero, entre comillas, en contra del evangelio. Luego conoce a Cristo y es transformado y se pone bajo la autoridad de Dios. Y su nueva vida en Cristo lo encuentra lleno del Espíritu Santo, bautizado, predicando, asombrando a todo el mundo. Todo verdadero cristiano ha experimentado un antes y un después de Cristo en su vida. Dios lo puede hacer aún sin su consentimiento. Él tiene el poder para hacer cambios sin pedirle permiso a usted. Pero Él ha decidido que usted dé la pauta. Él ha decidido entrar hasta donde usted se lo permita en su vida. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y no se lo dice a inconversos, se lo dice a una iglesia del Apocalipsis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay cristianos o ha habido cristianos, hemos habido cristianos en otro tiempo que dejamos a Jesús afuera y no lo dejamos entrar por completo a nuestro corazón. Error. Deje que el Señor tome control de su vida y haga todos los cambios que Él quiera. Si no sabe qué cambiar, dígale al Señor, Señor, tienes libertad para cambiarme. Señor, tienes libertad para transformarme. Dios usa los momentos, aún los más difíciles, caóticos de nuestra vida, para transformarnos más a su imagen. Es imposible que las conductas pecaminosas continúen después de conocer a Cristo. Es imposible, porque Él cambia el corazón de los hombres. Hay propósito, hermano. El propósito es maravilloso. No podemos imaginar lo que el Señor puede hacer con un corazón que se rinde a su presencia. No todas las experiencias en Cristo van a ser igual de dramáticas que la de Pablo. Se lo dije al principio.
No espere hasta que una luz del cielo lo ilumine. No, sea sensible. Dios ahora tiene tantos más medios, usa tantos más medios, hermano, para hablarnos, que es importante que nuestros oídos espirituales estén siempre atentos. Sus intereses, de tener intereses personales egoístas, paso a tener los intereses de Dios, los que le glorifican a Él y los que benefician a más personas. Porque Dios nunca nos salva solo para beneficio nuestro. Dios ha diseñado su iglesia de tal manera que estamos interrelacionados, entrelazados unos con otros. El llamado suyo me bendice a mí. Mi llamado, mi propósito le bendice a usted. Así es como Dios dejó que su iglesia floreciera. Así es como Dios diseñó su iglesia. Todos somos parte uno de otro. En la iglesia de Cristo nadie funciona solo. Todos nos beneficiamos del llamado de los demás, del propósito de los demás. Para cerrar, dice Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tan claro tenía este hombre el propósito en su vida que fue capaz de decirlo de esta manera. Si estaba vivo, era por Cristo y para Cristo. Y el día de su muerte iba a ser todavía mejor porque iba a estar en la presencia del Señor. Pregunta para usted. ¿Ya encontró usted su propósito, hermano, en la vida? ¿En Cristo específicamente? ¿Está usted claro ya cuál es su propósito? A riesgo de caerle mal. A mí me gusta tomar riesgos cuando estoy en el púlpito. Déjeme decirle algo de lo que estoy 100% seguro. Su propósito no es cumplir el sueño americano. Dios no lo salvó para eso. Si usted se hizo cristiano solo para que se le haga más fácil conseguir un mejor trabajo, usted está desperdiciando el verdadero tesoro. Se le está yendo entre los dedos, entre las manos el verdadero tesoro. Dios no nos salva para darnos una vida cómoda aquí abajo. Si la tiene, qué bueno. Si no la tiene, usted va a aprender a vivir sin ello. El propósito trasciende todo lo material o terrenal. El propósito de Dios con usted va más allá de intereses personales egoístas. Usted está puesto para bendición de muchas personas. Usted va a ser de bendición, de inspiración para muchas personas, empezando por su casa. Pero déjeme decirle algo, no solo en su casa hay gente que usted va a influir. Cuando usted viene a la iglesia, usted está influyendo. Hay personas que están alrededor observando y están viendo su conducta. Usted ni sabe, usted no se da ni cuenta. A veces Dios permite que nos demos cuenta, pero años después, para que no nos sintamos muy importantes, para que no nos sintamos tan... No, cansados no. Para que... alzado, ok. Esa está buena. Para que no nos sintamos tan grandes. Después, allá mucho tiempo después usted se da cuenta que había gente observándolo a usted. Es que va a decir alguien que yo sabía que siempre que llegara a la iglesia, hermano Nelito iba a estar ahí sentado en la banca de adelante. Y eso inspira. Hay gente que es inspiración para nosotros. Todavía en nuestra anterior congregación, Iglesia Pacto Eterno, hay personas que yo todavía extraño porque me inspiraron tanto. 2 de los que me inspiraron están aquí. Así que no, por ellos no sufro. Y este es el momento de decirlo. Aquel hombre que usted ve sentado allá, yo me quedé en Pacto Eterno por él. Fue en el 2004, año 2004, yo conocí al hermano Cornelio y hermana María. Le digo esto para que vea que el propósito de Dios no es como usted lo piensa, es mucho más trascendente. Esa vez nosotros llegamos con mi esposa, no teníamos niños todavía. Éramos una pareja de jovencitos. Yo 27, Marisela 22, casi 23. Y hermano Cornelio dijo, ¿ustedes son del Salvador, cipotes? Sí. ¿De qué parte son? Santa Ana. Yo conozco Santa Ana. Y ya, véngase, lo voy a llevar a comer. Nos llevó a un Taco Cabana. Y empezamos a hablar con él. Mire, nos influyó tanto su conversación y nos sentimos como que lo hubiéramos conocido de siempre. Que dijimos con mi esposa, no, ese es el lugar donde tenemos que estar.
Y eso nos marcó tan profundo que luego pasamos 18 años de nuestra vida sirviendo en aquella iglesia. Hermano, inspira. Lo que usted haga, hágalo para el Señor. Así dice la Escritura, ¿sí o no? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que el hecho de que hermano Cornelio esté aquí con nosotros no es casualidad. Dios unió mi vida con la de este hombre y su familia desde ese tiempo. Y luego está el otro, Moisés. Ustedes le llaman Moisés, yo lo conozco por Javier. De hecho, el malo Javier. Porque Benjamín cuando estaba chiquito no le podía decir hermano Javier, le decía el malo. Él fue el primero que nos llamó a ser ujieres. Y este hermano se movía en todo, hermano. Él estaba en la puerta, estaba en el parqueo, iba a ver el papel higiénico al baño, si estaba bien, si se rompía una pipa, él la arreglaba. Y con mi esposa nos decíamos, ¿y cómo hace este hermano para multiplicarse tanto? En todo lo que hay una necesidad en la iglesia, él está ahí y aquel templo es enorme. Y él estaba pendiente de todo. Y lo admiramos. Y era nuestro líder de ujieres y queríamos nosotros ser como él. Entonces mire, esas cosas, usted no sabe a quién está inspirando. Y esas personas que usted está inspirando van a ser apoyo para usted el día de mañana. No solo su familia, hermano, la familia suya trasciende a la gente que lleva su sangre. Hay más personas que son su familia. Me encantó la petición de Daniel el lunes en la oración. Dijo, queremos por mi familia, pero no la familia de sangre, sino mi familia espiritual que son ustedes, dijo. Me encantó, hermano. Me enterneció esa petición. Quiero orar por esta familia, dijo, que crezcamos espiritualmente. Hermano, ese es el propósito, vivir para Cristo, edificarnos unos a otros, ¿sí? Motivarnos unos a otros, hacia el amor, hacia las buenas obras. Eso es lo que hace una iglesia. Una iglesia no es solo un edificio, somos nosotros, vivimos para Cristo. Póngase de pie. Y si quiere venir al altar, venga, tenemos 5 minutos exactos. Y si usted quiere renovar su compromiso con Cristo, usted puede hacerlo en esta noche. Si usted siente que ha perdido su propósito, que no lo entiende, que se le nubló, vamos a decir, se nubló su propósito. Usted de pronto no sabe para qué está vivo o viva. No sabe qué va a hacer de aquí al futuro. ¿Le preocupa? ¿Le preocupa la situación política de este país? ¿Le preocupa la migración? ¿Le preocupa la economía? Dígaselo al Señor. Señor, estoy inquieto por esto. Señor, estoy preocupado. Dígaselo. Y déjele saber al Señor cuánta necesidad usted tiene de volver al propósito. Vivir en el propósito de Dios, eso es glorioso. Usted se mueve, usted camina sabiendo que Dios lo va guiando y lo lleva a la siguiente asignación, a la siguiente tarea. De día en día Dios lo va guiando. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por ese propósito que hay para nuestra existencia. Padre, bendice a este pueblo que te ama. Bendice a cada familia, Señor, a los padres y madres esforzados que están en este lugar, que trabajan por sus hijos, que trabajan por su hogar. Fortalece sus brazos, fortalece sus mentes y corazones. Que lo hagan, Señor, sabiendo que ese es el trabajo que tú les has encomendado. Yo estoy claro, Señor, estoy perfectamente claro que el día que tú me llamaste a tu servicio, también me diste una esposa que cuidar e hijos que instruir. Esa es parte de mi asignación, es parte de mi llamado, es parte de mi propósito. Tengo que hacerlo bien, debo hacerlo bien, porque para esto nací, para esto fui creado, para esto fui salvo. Para servirte en mi hogar, servirte en mi casa, para amar a mi esposa y cuidar a mis hijos. Señor, bendice también esta congregación. Ahora mi asignación se aumenta. Y ahora también, Señor, para gloria tuya, debo buscar en tu palabra para edificar a esta congregación preciosa. Gracias. No puedo imaginar un mejor propósito en mi vida. Señor, soy un hombre completo, me siento completo. Me has dado mucho más de lo que yo jamás imaginé. Bendícenos siempre con tu Espíritu Santo.
nuestras familias, Señor, que se edifiquen sobre la base de nuestra fe. Que nuestra fe sea la base sobre la cual nuestra familia se edifique, crezca y se fortalezca. Nuestros hijos, Señor, aunque ahora por un breve tiempo parece que se han alejado y que no les interesa, Señor, yo creo por el poder de tu palabra, yo creo, Señor, que ellos en el momento justo van a regresar, oh Dios mío, a entregarse por completo a tu servicio. Yo creo que nuestros hijos fueron dados con el propósito de que te sirvan y tú lo vas a cumplir, Señor, en su momento. En el nombre de Jesús rechazamos toda mentira del enemigo de que nuestros hijos no van a alcanzar salvación. Rechazamos la idea de que nuestros hijos se pierdan porque nuestros hijos te pertenecen, Señor. En el nombre de Jesús reclamamos nuestra descendencia para ti. Y si es necesario pelear espiritualmente, guerrear espiritualmente en oración, estamos dispuestos a hacerlo, Señor, a orar cuanto sea necesario orar, para que nuestros hijos y todos nuestros descendientes te conozcan. Que esta fe pase a la siguiente generación y luego una generación más y luego otra generación hasta que tú vengas por tu iglesia. Gracias, mi Señor, muchas gracias. Señor, que podamos nosotros, como el apóstol Pablo, considerar que vivimos para ti y que cuando muramos habremos ganado todo. Que podamos vivir, Señor, por este propósito, que podamos vivir con esa convicción en nuestro corazón. Gracias, Padre mío, muchas gracias. Bendice a todo este pueblo que te ama, a cada uno de mis hermanos y hermanas presentes. Bendice a los niños, Señor, que también han sido edificados en esta tarde, en esta noche. Y bendice a nuestros hermanos en sus hogares. Si alguno de ellos, Señor, escucha esta transmisión después, tú sabrás bendecirles a través de tu palabra. Edifícales, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, mi Señor. Despídenos en paz de esta reunión. Llévanos con bien a nuestros hogares.